sala cuna y a la agenda legislativa que tiene el gobierno en este último tiempo, hay un fracaso en esa agenda porque no solamente sala cuna ya se ve complicado, también reforma al sistema político, sabemos que quedó para marzo, hoy día se vota aborto, parece que no tiene un muy buen augurio. ¿Cómo analizan y si consideran que hay un fracaso justamente en esa agenda legislativa que ustedes están empujando en el último tiempo? Yo primero diría que esto no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con las mujeres y padres y los bebés de nuestro país. O sea, estamos hablando de que por una irresponsabilidad de un partido de oposición, de la UDI, no pudimos poner en tabla un proyecto largamente esperado. O sea, ustedes saben lo importante que es para las mujeres y hombres contar con una sala cuna para su hijo, para poder estar tranquilas y tranquilos de que no solamente están en un lugar resguardado, sino que están con procesos pedagógicos de aprendizaje que los acompañan para sus primeros pasos, para aprender a comer. O sea, cuando hablamos del derecho a sala cuna, no solamente hablamos de la tranquilidad que le ofrece a padre y madre de que mientras están trabajando sus hijos están resguardados, queridos, acompañados, sino que también les permite un proceso pedagógico clave para el desarrollo educativo de estos niños a futuro. Y que se haya perdido la oportunidad de materializar el acuerdo que se estaba alcanzando para garantizar este derecho a miles de compatriotas y con ello bebés, es una irresponsabilidad tremenda que no es un fracaso para el gobierno, es un fracaso para el país. Muchas mujeres estaban esperando tener la certeza de que iban a poder, en su lugar de trabajo, exigir este derecho. O mujeres que están esperando buscar un trabajo ahora sí, porque iban a poder tener sala cuna. O mujeres que van a poder ahora sí encontrar trabajo porque lo estaban buscando, dado que antes se les discriminaba por tener bebés o por estar en edad fértil. Estamos hablando de la realidad de muchas mujeres y hombres, entonces por eso existe indignación, por eso existe rabia, porque la política tiene que servir para alcanzar acuerdos y materializarlos. Y los acuerdos se estaban alcanzando desde el punto de vista técnico, el Ejecutivo había flexibilizado no solamente con las indicaciones, sus posiciones, sino que también había flexibilizado tiempos. Se nos había solicitado no votar en contexto electoral porque se decía que iba a generar como un hito un triunfo político para el presidente de la República en un momento dado, y la verdad es que el gobierno dijo no nos interesa eso, nos interesa que esto avance y si se requiere pasar el periodo electoral, se pasa el periodo electoral. Pero ahora, otra excusa más. Entonces, de verdad, mire, imagínense que nuestro gobierno presentó una indicación sustitutiva al proyecto del expresidente Sebastián Piñera, porque justamente había una intención de alcanzar un acuerdo lo más transversal posible y ya habíamos alcanzado ese acuerdo. Entonces, está bien, uno puede leer esto si es que el gobierno fracasa, su agenda legislativa, no, esto no se trata en verdad de eso, porque queremos poner en el centro la importancia que tenía avanzar en el derecho a sala cuna. Hace meses atrás se nos decía qué está haciendo el gobierno para mejorar la tasa de ocupación. Y fue polémico, ¿no? Y nosotros dijimos, bueno, el gobierno no solamente está preocupado de la mayor inserción laboral, sino que está ocupado. Y está ocupado con el proyecto de sala cuna para Chile y está ocupado con el subsidio unificado al empleo. Entonces después se nos dice, ¿qué más estamos haciendo por avanzar en inserción laboral? Bueno, pregúntenle a la UDI, que acaba de bloquear la posibilidad de que la sala cuna, como mecanismo para mayor inserción laboral de las mujeres, haya fracasado en este periodo legislativo. En los otros proyectos seguimos avanzando, el subsidio unificado al empleo avanzó, pero sin embargo, producto de también otro problema en materia de burocracia legislativa, pasó para marzo. Podríamos haberlo tenido también ahora, ¿no? Y vuelvo al punto, esto no se trata de quién promulga la ley al final, porque sabíamos que, por ejemplo, el derecho a sala cuna lo iba a terminar promulgando el presidente electo y futuro presidente en ejercicio, José Antonio Casi. Eso no es lo relevante. Lo relevante era dar certeza a las familias, a los trabajadores y trabajadoras de que iban a tener derechos a la cuna y también a las empresas respecto al subsidio unificado al empleo para tener mayor incentivo de contratación a hombres, mujeres y jóvenes. Pero bueno, tenemos obviamente ahora la tarea de ver cómo hacer para que la última semana de periodo legislativo, que es la primera semana de marzo, avanzar lo más posible porque tenemos muchos proyectos. Ya logramos sacar el de convivencia, el de incendio el Senado pasó a la Cámara de Diputados para su tercer y último trámite, esperamos. El sistema de nombramiento, el proyecto de inteligencia, en fin. Sistema político, o sea, se han acumulado harta iniciativas y nuestro gobierno, ustedes saben, está trabajando día y noche. Ustedes han visto a la ministra Macarena Lobos que no se dedica a otra cosa que sacar la iniciativa legislativa. O sea, está todo el tiempo en eso, mientras lamentablemente, bueno,
otros se piden permisos constitucionales. Ministra, dos cosas sobre el gobierno entrante. Primero, ¿ustedes tenían la expectativa de que el presidente electo ordenara sus filas, impulsara estas iniciativas legislativas considerando la conversación que sostuvo con el presidente Boric? Yo no sé a qué se debe realmente esta actitud irresponsable de la UDI de no citar a la Comisión de Educación para discutir las indicaciones y votar el proyecto de Sala Cuna. Y entendemos que el presidente electo y su equipo tienen el derecho de viajar al exterior y tener su agenda internacional. Y desconozco si ejerció todo el liderazgo o no en el sector para que esto se materializara, la verdad, honestamente, porque hasta algunos días antes, horas antes, había una conversación muy, que avisoraba un buen pronóstico para votar. Con todos los senadores, bueno, el ministro ha estado en esas negociaciones, prácticamente con todos los senadores de la oposición. Lo que cambió ahora particularmente fue la actitud de la Unión Demócrata Independiente. Entonces yo no sé si hubo una instrucción o hubo una especie de dejar hacer, no lo sé, no quiero especular con eso, pero el efecto en concreto es que lamentablemente esta semana, que podría haber avanzado las dos comisiones de Educación y de Hacienda en el Senado, el proyecto de Sala Cuna, no se logró por, insisto, la irresponsabilidad de un partido en específico. Ministra, lo segundo, a Claudio Alvarado, el próximo ministro del Interior, se le consultó ayer si ciertos ministerios estarían apitutando gente y él dijo que sí, llamando a concurso por estos días a cargos de primer nivel. ¿Usted tiene información de eso? ¿Es efectivo? ¿Cómo visualizan ese panorama? A ver, primero algo escuché esa entrevista, yo quiero reiterar algo que hemos dicho públicamente de público conocimiento. Nosotros tenemos un instructivo que es suficientemente claro en señalar que todos los cargos de confianza el 11 de marzo se van, así de simple. Entonces, volver a instalar como el manto de duda, de una especie de apitutamiento, no se condice con la realidad. Y lo segundo es que respecto a los nuevos empleos públicos, ustedes ya saben, han podido chequear la información también, la mayoría de los nuevos empleos son o municipales, muchos también en alcaldesas de oposición, y los que respectan al nivel central del Estado son porque pasan de las escuelas municipales a los servicios de educación o porque son contrataciones del sistema de salud, que son muchos muy necesarios, por cierto, para seguir acortando los tiempos de la lista de espera y el adecuado funcionamiento del sistema de salud. Pero vuelvo a reiterar, el presidente, a través del Ministerio del Interior, ha establecido una instrucción clara, que es que junto con la retirada de los ministros, subsecretarios, ningún cargo de confianza permanece en el gobierno después del 11 de marzo. Ministra, ¿qué nos puede contar respecto a la reunión que se está llevando a cabo ahora en este momento entre la administración del Palacio con quien sería el sucesor de Antonio Illanes, Julio Férez? ¿Tiene que ver con discutir o ver temas relacionados con la residencia, por ejemplo, del próximo presidente? ¿Qué es lo que se ha discutido? ¿Qué es lo que se conoce hasta el momento? No, son obviamente siempre las tareas de traspaso administrativo. Nosotros no estamos a cargo ni vamos a estar a cargo de las adecuaciones de una residencia en La Moneda. Eso es tarea del próximo gobierno. Si ellos tienen inquietudes de eso, pues está bien, pero no es nuestra tarea habilitar ningún espacio, ni refaccionar, remodelar ningún espacio que termine generando una residencia específica, alojamiento a la futura primera dama, ¿no? Porque es una decisión política del próximo gobierno y va a ser su tarea, no la nuestra. Pero la visita tiene que ver con eso, ¿no? O sea, no lo desconozco, la verdad es que estamos teniendo reuniones administrativas para el traspaso, pero lo que te puedo decir evidentemente es que no es nuestra tarea habilitar ningún espacio en particular para la futura primera dama. Eso va a ser tarea del próximo gobierno si es que estiman finalmente y deciden hacerlo y dónde hacerlo, ¿no? Pero digo, no es nuestra tarea, obviamente. Ministra, ¿sigue en pie la decisión del presidente de inscribir a la expresidenta Bachelet como la carta de Chile para la ONU? Ella hoy día está en Madrid, en España, haciendo campaña. ¿Sigue en pie eso? ¿Y cuándo sería la fecha? Se habla de mediados de febrero. Mire, no he tenido la última conversación con Cancillería, pero la decisión sigue siendo la misma, como lo hemos comunicado oficialmente, y por lo tanto no hay nada que cambie hasta el momento respecto a eso, porque consideramos, vuelvo al punto que hemos dicho anteriormente, la expresidenta Bachelet no solo tiene un reconocimiento importante por haber sido la primera presidenta mujer en nuestro país, haber liderado el Poder Ejecutivo en 2 oportunidades, sino que por sobre todas las cosas su trayectoria internacional respecto al multilateralismo, al respeto y promoción del derecho internacional, el derecho internacional humanitario, es decir, con toda la agenda que es importantísima defender y fortalecer, sobre todo en estos momentos donde el mundo está bastante convulsionado y donde se está poniendo en cada acción, lamentablemente, en cuestión
el orden internacional que nos ha garantizado por mucho tiempo ciertos niveles de paz y tranquilidad. Ministra, y sobre temas internacionales, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, que él señala, pide a sus connacionales de Colombia volver de Chile, volver de Argentina y Estados Unidos, puesto que, según él mencionaba, son tratados como esclavos y perros perseguidos por las calles. ¿Le parece adecuadas esas declaraciones de Gustavo Petro? A ver, desconozco las declaraciones de Gustavo Petro, no me voy a pronunciar porque no las he escuchado en particular, así que sería irresponsable de mi parte, pero obviamente en nuestra política interior, y en eso siempre hemos pedido respeto a los distintos gobiernos de aquellos, tras declaraciones que se puedan tener, que puedan afectar o cuestionar nuestra política interna. Pero las desconozco, así que no quiero pronunciarme en específico sobre eso. Sobre la situación judicial de Armando Fernández Larios, entendemos de que va a ser deportado de Estados Unidos. ¿Cómo se está preparando esa deportación y cómo va a ser su situación judicial ya cuando vuelva a nuestro país? Bueno, vamos a esperar obviamente los últimos pasos judiciales para ese proceso de deportación, porque hasta el momento no se ha iniciado, pero vamos a estar preparados para aquello. Muchas gracias. Escuchábamos ahí entonces parte de la vocería de la ministra Vallejo y el ministro Bocardo refiriéndose a lo que pasó en el Congreso, donde el gobierno está acusando a la UDI de trabar el avance del proyecto Sala Cuna que debía ser revisado de la Comisión de Educación del Senado. Eso no pasó y aquí la ministra Vallejo dice que esto no tiene que ver con el gobierno, que es una irresponsabilidad de la UDI, que no se puso en tabla un proyecto que era esperado, que ellos habían cedido no ponerlo antes o avanzar en el periodo electoral, que así se lo habían solicitado. Es parte de la acusación que hace el gobierno a la UDI y a esta decisión sobre el proyecto de Sala Cuna. Pero también se refirió la ministra Vallejo a lo que dijo en una entrevista con Bio Bio el futuro ministro del Interior, Claudio Alvarado, que señalaba que se estaba pitutando a gente en los últimos días de gobierno. Y ahí la ministra responde: todos los cargos de confianza el 11 de marzo se van. Parte de lo que ocurrió en el Palacio de la Moneda frente a estos dos temas. Vamos a avanzar a otras noticias.